Tema 2.2.1 La independencia de las 13 colonias. Hola y bienvenidos a Pregúntate. Hoy veremos la independencia de las 13 colonias. Algo referente que vimos en el anterior video, hoy lo veremos más a fondo, así es que acompáñenme. Pero antes de continuar, los invito a suscribirse a mi canal, ya que el 0% de los que ven mis videos no están suscritos y realmente les agradecería que lo hicieran. Sin más que agregar, comencemos. Primero, unas preguntas de la ilustración. ¿Quiénes empezaron la elaboración de la enciclopedia? ¿Qué criticaban los economistas? En la primera pregunta es Diderot y D'Alembert. En la segunda pregunta fue el sistema mercantilista. Recordemos que el Estado intervenía en los asuntos económicos y monopolizaba el comercio. Si no atinaste exactamente como era, no te preocupes en esta pregunta, ya que era pues algo parecido a esto. Sin más, ya continuemos con el video. Prosiguiendo de lo que ya hemos hablado, hay que detenernos a analizar qué son las 13 colonias. Las 13 colonias fueron principalmente poblados del Imperio Británico, de carácter monárquico constitucional, es decir, una monarquía con división de poderes en el Ejecutivo y un Parlamento. Y sus colonias fueron Massachusetts, Nuevo Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Todas estas colonias estaban divididas en 3 grupos. Una de estas integrantes eran las colonias del norte o Nueva Inglaterra. Fueron pobladas por campesinos pesqueros que comerciaban con África y las Indias occidentales. Después tenemos a las colonias del sur, que eran habitadas por terratenientes y aristócratas, con plantaciones de algodón, tabaco y caña de azúcar. Obviamente, pues ellos no trabajaban la tierra, sino que pues eran trabajadas por sus esclavos o por gente pobre. Y por último tenemos a las colonias del centro. Bueno, estas no se diferenciaban de mucho de las demás porque tenían características de estos dos, así es que podemos decir que eran mixtos. Y también cada colonia tenía un gobierno dividido en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Y a cada colonia los colonos debían pagar impuestos, solo que había un problema: sus economías estaban estancadas debido a las actas de navegación, industria y comercio. Ahora que dimos un breve contexto de las colonias norteamericanas, vamos a ver las causas que originaron que éstas se independizaran del Imperio Británico o Gran Bretaña. Cuando llegó al trono Jorge III en 1760, decidió intervenir en las colonias para que cooperaran por el gasto de la guerra de los 7 años. Entonces se le ocurrió prohibir la colonización de más territorios y que un ejército los vigilara. ¿Y todo esto por qué o para qué? Bueno, ya de por sí esos territorios estaban ocupados por los indios americanos. Conquistarlos tenía un costo mayor, así es que por eso decidió prohibir la colonización de más territorios. Todo esto para después establecer los derechos de aduana. Todas estas acciones causaron una inconformidad en la población y protestas, con las que Jorge III respondió creando la ley del sello. La ley del sello, o la ley del timbre, era un impuesto que se le aplicaba al papel sellado, que era producido en Londres obviamente. Era uno de los más importantes, ya que diversos materiales eran impresos en él, aunque el poco tiempo después la terminó anulando para aprobar más impuestos sobre productos no ingleses. Como verán, la actitud de Jorge III fue causando un disgusto en los colonos, con más efecto por la suspensión del comercio con Inglaterra, pero los acontecimientos que fue causando una alta tensión en el ambiente fue la masacre de Boston. Este acontecimiento fue cuando un grupo de soldados disparó contra una protesta que estaba en contra del subir de los impuestos. Justo después de este acontecimiento, John Adams describió que fue cuando despertó el deseo de una independencia de Inglaterra. Y además de mencionar el motín del té. Este tuvo lugar en Boston nuevamente, en el cual se lanzaron al mar unos cargamentos de té por unos americanos vestidos de indígenas, lo que causó que el parlamento inglés cerrara el puerto, cancelara reuniones públicas y disolviera la asamblea legislativa. En cambio, Massachusetts pidió ayuda a las colonias, con excepción de Georgia, y fueron enviados al congreso que iba a ser celebrado en Filadelfia. A esto se le conoce como la primera convención de Filadelfia. Obviamente habrá más, que las veremos más adelante. El objetivo de esa primera reunión fue para arreglar el gobierno que existía, así de una forma, digamos. Y desde aquí terminan los antecedentes y ahora comenzamos con el desarrollo de esta. Fue en abril de 1775 cuando un grupo de soldados salieron de Boston para impedir la rebelión
de unos colonos mediante la toma de un depósito de armas en Concord, para después ir a combatir con 70 milicianos en Lexington, aunque no se sabe quién disparó primero. De este modo inició la Guerra de Independencia. Cuando tomaron Lexington y Concord, regresaron a Boston y fueron hostigados, es decir, fueron ataques de poca importancia. Sucesivo a esto, el Congreso estableció el 12 de julio de 1776, estas colonias unidas son y por derecho deben ser estatales, libres y soberanos. 2 días después, donde se llevó el segundo Congreso de Filadelfia para aprobar la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, la cual fue redactada por Thomas Jefferson e impresa en papel moneda. También iniciaron las relaciones diplomáticas con otras naciones y los integrantes del Congreso más importantes fueron George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin y John Adams, donde se empezaron a asumir las funciones de un gobierno y nombró 14 generales, autorizó la invasión de Canadá y la más importante, se creó un ejército de campaña que estaba bajo el mando de George Washington, que era un hacendado virginiano y veterano de la guerra franco-india. Pero obviamente George III negó la declaración de independencia. Las cosas empezaron a cambiar por la batalla de Saratoga, en la cual se pretendía aislar a Nueva Inglaterra para provocar la mayor cantidad de bajas posibles, cosa que no sucedió porque dispersaron sus fuerzas en todas las fronteras y terminaron aislándose. Y con esta victoria fue tomando camino hacia la independencia, ya que les permitió recibir ayuda económica militar de Francia, España y Holanda. Y también recibió ayuda de Francisco Miranda. Recuerden su nombre, ya que lo vamos a ver mucho más adelante, no en esta lección, pero al menos después. Francia ayudó con el río francés, la flota y las tropas. España ayudó con únicamente armas, oro y municiones, ya que tenían temor a las consecuencias de un conflicto armado, pero después intervinieron militarmente. Holanda ayudó, pero no militarmente. Todo esto después lo que ayudó es que terminara la guerra mucho antes que de lo planeado. Ahora pasaremos a sus conclusiones, que relativamente es algo corto. Cuando el ejército británico fue derrotado en Yorktown, Virginia, se firmó el Tratado de París o el Tratado de Versalles entre Gran Bretaña y Estados Unidos el 3 de septiembre de 1783. Aquí hay que tener mucho cuidado, ya que no hay que confundir el Tratado de Versalles con el Tratado de Versalles de la Primera Guerra Mundial, ni tampoco hay que confundir con el Tratado de París con el Tratado de París de 1898. Si fue en Estados Unidos, pero fue por otra razón y con otro país. Ni tampoco hay que confundir con la Convención de París. La Convención de París fue por el calentamiento global. Ya una vez terminada la Guerra de Independencia, convocaron una convención constitucional en Filadelfia y se dio a conocer la Constitución de 1787, en la cual estableció una nación única y sin divisiones, con un gobierno federal, central, dividido en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, en la cual se realizaron elecciones presidenciales, resultando electo George Washington, y gobernando durante 2 periodos y negándose a otro. Muy bien, ahora que hemos visto esto, ¿serías capaz de responder las siguientes preguntas? ¿Qué ocurrió en la matanza de Boston? ¿Quién era el rey de Inglaterra? ¿Dónde inició la Guerra de Independencia? ¿De qué trató la primera Convención de Filadelfia? En la primera pregunta es: la matanza de Boston fue cuando un grupo de militares disparó hacia una manifestación que estaba en contra de la subida de los impuestos. En la segunda pregunta es: George III o Jorge III. En la tercera es el Lexington y parte de Concord. En la cuarta pregunta es: el objetivo era arreglar de cierta manera el gobierno ya existente. Bueno, eso fue todo por esta lección y nos vemos en el siguiente video.